Bueno, pues hola a todos y a todas, bienvenidos a esta sesión explicativa sobre la unidad 5 de la asignatura Sociedad, Familia y Educación. Como sabéis, la unidad 5 está dividida en dos partes. Hay una primera parte en la que se tratan algunos aspectos generales sobre la relación entre educación y trabajo en la globalización y después hay una segunda parte en la que se aborda más específicamente la transición entre escuela y trabajo. En esta presentación vamos a repasar fundamentalmente la primera parte y se tratarán al final brevemente algunos aspectos de la segunda. En primer lugar, para entender la relación entre educación y trabajo es necesario atender al contexto social en el que se produce o se desarrollan los cambios en las esferas laboral y educativa, ¿no? En este caso estamos hablando del contexto de la globalización. Hay numerosos sociólogos contemporáneos que han tratado el tema de la globalización, entre ellos dos de los más importantes y que os aconsejo explorar si os interesa este tema son por una parte Ulrich Beck en su texto ¿Qué es la globalización? Y por otra Manuel Castells en la era de la información, ¿vale? La globalización, entendida como un aumento de las relaciones políticas, económicas y sociales entre los Estados, no es estrictamente un fenómeno históricamente nuevo. Sin embargo, sí que tiene peculiaridades importantes en su nueva forma actual, que sería la forma neoliberal. Esta última, es decir, la globalización neoliberal, sería, y aquí hago referencia a la definición del autor italiano Danilo Zolo, un proceso social fuertemente influido por el desarrollo tecnológico, por la creciente rapidez de los transportes y por la revolución informática, que ha dado lugar a una red de conexiones espaciales y de interdependencias funcionales capaces de poner en contacto entre ellos un número creciente de actores sociales y de eventos económicos, políticos, culturales y comunicativos, anteriormente desconectados a causa de las distancias geográficas y de barreras cognitivas y sociales de diverso tipo. Bueno, en este contexto las diferentes realidades nacionales y los diferentes estados están condicionados por lo que llamamos actores transnacionales, que son actores tanto económicos como políticos o culturales, ¿vale? Entonces, para pensar un poco la globalización, los elementos centrales en los que tenemos que pensar serían la apertura de los mercados de bienes y capitales, el auge de las empresas multinacionales, el incremento de los intercambios culturales a nivel internacional y la importancia de los organismos supranacionales de carácter económico y político, por ejemplo, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, esta era una definición que ha pretendido ser sintética del fenómeno de la globalización. Ya os digo que podéis explorar si os interesa profundizar en los autores que he mencionado. Bueno, la era de la globalización y debido al protagonismo de las tecnologías de la información y la comunicación se caracteriza por una serie de cambios que, como se explica en el manual, son cambios que son acelerados, turbulentos y universales. Son acelerados porque se producen más cambios por unidad de tiempo que en el pasado. ¿Vale? Eso hace que en la vida laboral de una persona trabajadora los cambios sean muchos más de los que se producían en la vida laboral de un trabajador en el pasado. Pensad que las personas no solo cambian mucho más de trabajo que antes a lo largo de su vida, sino que el modo en que se ejerce su profesión a lo largo de su vida también cambia, ¿no? En todo el proceso de su biografía. Por ejemplo, hoy un docente, una persona que se dedica a la enseñanza, hoy en día tiene que tratar mucho más que en el pasado con la tecnología, ¿no? De forma que los docentes se han tenido también que adaptar a esas nuevas innovaciones tecnológicas. Por otra parte, son cambios turbulentos, lo cual significa que es muy difícil de prever cuál será la orientación de esos cambios y, por lo tanto, cuáles serán las consecuencias de los mismos, ¿vale? Es difícil realizar un diagnóstico, por ejemplo, sobre cuáles son las titulaciones que van a ser más demandadas en el mercado laboral en el futuro cercano. Pensad que hasta, por ejemplo, la crisis de 2008 había algunas profesiones que se demandaban mucho en esos momentos y que después han entrado en crisis pues, por las derivadas de la crisis de la construcción, ¿no? Por ejemplo, algunos ingenieros, arquitectos, aparejadores, etcétera. Vale, y son cambios universales porque lo que suceda en un punto del planeta puede difundirse y afectar a sociedades muy lejanas y de otros territorios, especialmente lo que sucede en los nodos de la globalización donde se concentra el poder político y económico. Pensad, por ejemplo, en este sentido, en las consecuencias que tuvo la quiebra de Lehman Brothers en la economía mundial. Es decir, lo que sucede en esos nodos de la globalización tiene impacto en el resto de las sociedades del mundo.
Vale, pues el efecto de estos cambios en la relación ya perdón, entre educación y trabajo es el aumento de la incertidumbre en cuáles van a ser las competencias necesarias en las empresas y las necesidades de formación de los trabajadores. Por otra parte, hay que tener en cuenta que existe un desfase en los horizontes temporales que manejan las empresas y los que manejan los individuos, ¿vale? Las empresas tienen que adaptarse a los cambios y tomar decisiones de forma rápida y cambiante, mientras que las personas se forman en el sistema educativo pensando a largo plazo, ¿vale? No pensando en esas necesidades cambiantes de la economía o de las empresas. Bueno, más allá del manual, Manuel de Puelles, que es un catedrático de la UNED, en un artículo que os animo a consultar, que se titula Globalización, neoliberalismo y educación, señala otros efectos de la globalización sobre la educación que os quería mencionar. Entre ellos, por ejemplo, la reducción del gasto público en educación, debido a que los gobiernos se ven presionados para reducir el gasto público en general, ¿no? Pensad, por ejemplo, en lo que pasó en España con las políticas de austeridad en el marco de la Unión Europea. También, por otra parte, la atención preferente del sistema educativo a la educación secundaria superior y a la formación universitaria, debido a que se espera la formación de mano de obra altamente cualificada para dar respuesta a esas necesidades que surgen con la globalización, ¿no? Por otra parte, también la prioridad en el currículum de las matemáticas y las ciencias en perjuicio de otras áreas de conocimiento menos demandadas por sectores económicos emergentes, o la convergencia curricular entre sistemas educativos de diferentes países, tomando como modelo los países occidentales. Esto, por ejemplo, se muestra muy bien en la enseñanza del inglés y de la informática, ¿vale? Bueno, siguiendo un poco el desarrollo del tema en el manual, voy a pasar a hablaros de los cambios en la oferta y en la demanda de trabajo. Con la oferta de trabajo nos referimos a la oferta de fuerza de trabajo, ¿vale? Es decir, a la fuerza de trabajo que ofrecen los trabajadores en el mercado de trabajo. Esto os lo digo para que no confundáis el término con la oferta de empleo por parte de los empleadores, ¿vale? Pues bien, en cuanto a la oferta de trabajo, en primer lugar, hay que decir que aumenta el flujo de titulados, es decir, el nivel de estudios de cada generación que entra en el mercado de trabajo es más elevado que el de la generación precedente, ¿vale? También aumenta la tasa de actividad femenina, ha aumentado, por ejemplo, en España mucho en las últimas décadas. Hay más mujeres en el mercado de trabajo, ya que las mujeres han aumentado su formación y sus expectativas y perspectivas laborales. Y también hay un cambio importante en la estructura de edad de la población, porque en España tenemos una pirámide de población que muestra un importante envejecimiento y esto aumenta la edad media de quienes están activos en el mercado de trabajo, ¿vale? Por otra parte, han aumentado las posibilidades de formación no escolares, la formación en el trabajo y la formación a lo largo de toda la vida, ¿vale? En general, en las últimas décadas en España, igual que pasa en otros países europeos, se ha producido una prolongación de la duración de los estudios, ¿vale? Los jóvenes pasan más tiempo en el sistema educativo y aumentan sus niveles de estudios. Y esto tiene efectos hasta cierto punto ambivalentes. Por un lado, tener un buen nivel educativo es positivo tanto en términos individuales como sociales. En términos individuales, ¿por qué? Porque los datos estadísticos nos muestran que el nivel de escolaridad alcanzado se relaciona con el nivel de ingresos y con el tipo de trabajo desempeñado, ¿vale? Y a nivel social, los datos también nos muestran que hay una correlación positiva entre el promedio de la escolaridad de la población de un país y el grado de desarrollo de ese país, ¿sí? ¿Vale? Pero, sin embargo, también hay que mencionar que el incremento de la escolaridad media provoca también lo que llamamos devaluación relativa de los títulos. Por ejemplo, cuanto más titulados haya en una determinada disciplina, pongamos, por ejemplo, ingenieros químicos, ¿no? Hay más titulados. Imaginemos que aumenta el número de titulados en una disciplina, se mantiene estable la demanda de fuerza de trabajo de esa profesión, pues menos valor tendrán esos títulos, lógicamente, ya que habrá más personas que pueden desempeñar esa determinada profesión, ¿no? También este aumento generalizado del nivel de estudios también puede implicar la incongruencia entre las expectativas de movilidad social, ¿vale? De ascenso social, y las oportunidades reales que luego hay para esa movilidad social por lo que ofrece el mercado de trabajo, ¿vale? O también el hecho de que muchas personas pues tienen que desempeñar un trabajo para el que no se necesita la formación que han recibido, sino una formación menor, ¿vale? Que esto es lo que en el texto se denomina subempleo ilustrado, ¿vale? Bueno, pues por otra parte tenemos los cambios en la demanda de fuerza de trabajo por parte de las empresas.
Y también estos cambios hay que tenerlos en cuenta dentro de un contexto social más amplio, ¿no? En este contexto, en las últimas décadas, se ha caracterizado por las importantes oleadas de desempleo que tuvieron lugar en los años 90 y también, obviamente, como conocemos todos muy bien, tras la crisis de 2008, ¿no? El paro, como sabemos, ha afectado especialmente, aunque desde luego no exclusivamente, a las generaciones jóvenes y a aquellos que tienen menos formación. Decíamos antes que la fuerza de trabajo está cada generación más formada, ¿no? Pues bueno, esta elevación del nivel de estudios también ha permitido a las empresas elevar al alza las demandas de formación a sus trabajadores, ¿vale? Porque, bueno, pues en primer lugar porque se supone que los trabajadores más formados tienen unos conocimientos que son más transferibles, ¿vale? Es decir, no solamente saben hacer mejor aquello para lo que se han formado, sino que tienen más capacidad de transferir esos conocimientos porque son más formables. Además de estar más formados, son más formables, ¿vale? Por otra parte, por lo que denominamos la adaptabilidad y el almacenamiento preventivo. Hemos dicho antes que en la globalización las empresas tienen dificultades para saber cuáles van a ser sus necesidades en el medio plazo y en el largo plazo. Entonces, el hecho de contratar personas que tienen más competencias supone un almacenamiento preventivo de competencias, digamos, de cara al futuro, de cara a las necesidades que puedan tener en el futuro, ¿no? En este contexto de cierta incertidumbre. Vale. Y por otro lado, el tema del desarrollo del modelo gestión cliente, es decir, este modelo que implica que las empresas tienen cada vez más que tratar con clientes y que desarrollar servicios, digamos, personalizados para esos clientes, hace que las empresas tengan que contratar personas que estén un poco, digamos, que tengan niveles de estudios similares a los que tienen esos clientes, ¿vale? Entonces, en un contexto en el que la población en general tiene más nivel formativo, pues esos clientes también tendrán más nivel formativo y, por lo tanto, las empresas necesitarán personas contratadas con más nivel formativo, ¿vale? Sobre los efectos concretos de la globalización en la demanda de fuerza de trabajo y otra vez un poco más allá del manual, podemos pensar en el ejemplo de un trabajador de una fábrica y de un ingeniero informático, ¿vale? Os pongo este ejemplo un poco para que reflexionemos sobre esto. Bueno, muchas empresas al deslocalizarse, es decir, al llevar su producción a otros países, pues tienden a llevar esa producción a países donde los costes de la mano de obra y los costes también de la contaminación ambiental son más reducidos, ¿vale? En esta situación, la demanda de trabajadores para esos sectores disminuye, ¿no? Sin embargo, se desarrollan otros sectores más ligados a la tecnología y a la innovación y no tanto al sector industrial. En esos sectores, por ejemplo, un ingeniero informático es menos dependiente de una empresa en particular, ya que su profesión es más demandada. Y por otra parte, es probablemente también menos dependiente del territorio. Pues ¿por qué? Porque al contrario del obrero, es muy probable que pueda teletrabajar y, por lo tanto, desarrollar su profesión desde diferentes partes del mundo. Y también es probable que conozca idiomas, lo cual hace que pueda insertarse en empresas transnacionales que operan en diferentes lugares, ¿vale? Bueno, este era un ejemplo simplemente para comprender esa demanda de formación. Y bueno, una vez repasados brevemente los cambios en la oferta y en la demanda de fuerza de trabajo, vamos a pasar a comentar brevemente las teorías que explican los mecanismos de ajuste entre ambas, ¿vale? Bueno, el modelo de pensamiento dominante acerca de la relación entre acción y trabajo en las últimas décadas, desde los años 60, ha sido el modelo proveedor-cliente, ¿vale? Este es un modelo que parte de la creencia de que el mercado de trabajo está dirigido exclusivamente por la demanda de los empleadores, ¿vale? De los empresarios. Se entiende que estos empleadores, las empresas, son un cliente bien informado sobre sus necesidades a corto, a medio y a largo plazo y que los sistemas educativos deben de ser los proveedores de mano de obra formada para satisfacer sus demandas, ¿vale? Es decir, sería un modelo para entender la relación entre educación y trabajo, según el cual el sistema educativo está, entre comillas, al servicio de las necesidades de las empresas para darle los tipos de empleados que necesitan, ¿vale? Según este modelo, habría una correspondencia, ¿no?, entre lo que se hace en el sistema educativo y lo que luego demandan las empresas, ¿vale? Bueno, se han señalado varios problemas sobre este modelo
Por un lado, hemos visto que la creciente incertidumbre hace que sea muy cuestionable que las empresas sean un cliente realmente bien informado o tan informado sobre sus intereses a medio y largo plazo, ¿vale? Además, sabemos que las personas no se forman pensando exclusivamente en las demandas del mercado de trabajo, sino que hay otros elementos en las decisiones que toman las personas para formarse, ¿no? Y además se constata también la incapacidad de los sistemas educativos para adaptarse a las formas y a los tiempos que serían deseables para las empresas, ¿vale? Por lo tanto, este modelo proveedor-cliente que ha sido dominante en el pensamiento, digamos, en las teorías sobre la relación entre educación y trabajo, pues tiene problemas importantes y hay algunos autores que han propuesto un modelo alternativo sobre la relación entre educación y empleo, que sería el modelo de ajustes basados en competencias, ¿vale? Según este modelo, pues las cosas son algo más complejas, no hay una correspondencia tan clara entre el mercado de trabajo y el sistema educativo, sino que el mercado de trabajo actual se basa, en primer lugar, no solo en cualificaciones, no solo en títulos académicos, sino también en competencias, ¿vale? Y esas competencias se adquieren en espacios distintos y momentos diferentes de la vida de las personas y no solo en el sistema educativo, a través de la educación formal. Entonces, bueno, las empresas adquirirían esas competencias que necesitan contratando titulados, pero les proporcionarían aquellas otras competencias que necesitan y que los trabajadores no tienen a través de la formación continua, ¿vale? Por lo tanto, las competencias serían una coproducción entre el sistema educativo y los espacios de trabajo, fundamentalmente, ¿vale? Es decir, las empresas contratarían personas que presuponen por las titulaciones que tienen unas ciertas competencias y les terminarían de formar a lo largo de la formación continua en aquellas competencias que las propias empresas necesitan. Y los títulos serían uno de los signos fundamentales de esas competencias, ¿vale? Actuarían como filtro, pero si bien son una condición necesaria, no son una condición suficiente, porque habría otras señales de esas competencias que no se pueden identificar meramente con los títulos escolares. En este sentido, yo os animaría a recordar el artículo Viejas y nuevas formas de desigualdad ante la educación, Morgenstern, en donde se podía extraer una visión crítica sobre el sesgo de clase que pueden tener estas competencias y la relación de ellos con el concepto de habitus de Pierre Bourdieu que vimos en las primeras unidades. Bueno, pues para terminar la primera parte del capítulo, en el manual se hace una recopilación de una serie de nuevos aspectos en la relación entre educación y trabajo. Voy a mencionarlos, no me voy a detener excesivamente en ellos porque bueno, están explicados de forma, yo creo, bastante clara en el manual. En primer lugar, tenemos los cambios en el valor de los títulos escolares. Bueno, como se ha mencionado, los títulos se convierten en una condición necesaria, pero no suficiente para el empleo, ¿vale? Las personas que se ven afectadas más negativamente por esta necesidad de los títulos, digamos, serían los que entran en la categoría de fracaso escolar o de exclusión educativa, es decir, los que no consiguen la titulación básica de la educación secundaria obligatoria, ya que corren un mayor riesgo de exclusión social. Por otro lado, en cuanto a la interacción entre la formación y el contenido del empleo, vemos que con el aumento del nivel de estudios de la población en general, puede suceder que empleos tradicionalmente ocupados por personas con un determinado nivel de estudios sean desempeñados ahora por personas más formadas, ¿vale? Con más formación. Esto puede provocar cambios en el contenido de los empleos, haciéndolos más exigentes en cuanto a las competencias que requieren para desarrollarlos. Un ejemplo típico de esto es el del personal administrativo o secretariado, porque sus competencias se han ampliado enormemente, tanto por la mayor formación de las personas contratadas para realizar este trabajo de administración y de secretariado, como por el impacto de la aplicación de la informática en estas tareas requeridas, ¿vale? Por otro lado, tenemos que pensar en la formación inicial como la base de la formación a lo largo de la vida. Es decir, el hecho de que la formación continúe a lo largo de toda la vida no disminuye la importancia de la formación inicial, sino más bien al contrario, ¿vale? Ya que esta formación inicial constituiría la base irreversible sobre la que las personas continúan su formación posterior, ¿vale?
Por otra parte, se produce una cierta inestabilidad de las profesiones e importancia de las competencias transversales. Además de aparecer nuevas profesiones, gran parte de las profesiones cambian con el tiempo sus contenidos, como he mencionado, ¿no? Por otra parte, existen una serie de profesiones que sí que es cierto que requieren necesariamente de un título para ser ejercidas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la medicina o en la arquitectura. Sin embargo, muchas otras profesiones son ejercidas por personas que tienen diferentes titulaciones, ¿vale? Y esto es así porque además de las competencias específicas, crece la importancia de las competencias transversales, aquellas que son comunes a diferentes empleos. Por ejemplo, capacidad comunicativa, competencias informáticas, capacidad de aprendizaje, etcétera. Además, bueno, hay muchas tareas que se automatizan y esto es un proceso que tiene visos de continuar y de crecer en el futuro y por lo tanto pueden ser realizadas crecientemente por máquinas, ¿vale? Por máquinas más o menos sofisticadas. Mientras que otras competencias más humanas, que no pueden ser sustituidas por las máquinas, pues van adquiriendo importancia, ¿no? A este respecto, os invito a explorar el concepto de trabajo emocional y de capitalismo afectivo de una autora muy interesante que se llama Arlie Hochschild. Y también creo que a este respecto podríamos pensar en todas las tareas de cuidados que son necesarias y justo en este momento de pandemia, ¿no? Cómo esas competencias más relacionadas con lo humano pues son difícilmente sustituibles por máquinas, ¿no? Mientras que otras competencias, pues otras capacidades, digamos que son más automatizables. Bueno, como decía antes, las competencias como coproducción del sistema educativo con los espacios sociales y de trabajo. Bien, como hemos mencionado, las competencias no se adquieren exclusivamente en el sistema educativo y ello porque se amplían las posibilidades de formación a lo largo de la vida y la formación continua, ¿vale? Pero también es cierto que se forman más precisamente quienes más formación inicial tienen, ¿vale? Porque el aprendizaje a través de la experiencia laboral depende en gran medida de la calidad del empleo que se tenga y a su vez esta calidad del empleo está en gran parte condicionada por el nivel de estudios alcanzados, ¿vale? Por lo tanto, paradójicamente, al final, las posibilidades de formación no escolar están más disponibles para la población que ha tenido más escolarización, más años de escolarización. Bueno, pues hasta aquí o aquí habríamos llegado un poco al final del repaso de la primera parte de la unidad didáctica 5 sobre educación y trabajo en la globalización. Como sabéis, la segunda parte del capítulo 7 del manual, que es el que se corresponde con la unidad 5, aborda la transición entre escuela y trabajo. Y bueno, voy a pasar a explicar brevemente algunas cuestiones de esta segunda parte. Me voy a detener menos que en la primera parte de la presentación. Pero bueno, sí que quería comentar un poquito, explicar un poco el cuadro que tenéis en la página 182 del manual, en el que aparecen representados los itinerarios biográficos de transición del sistema educativo al mercado laboral, ¿vale? Es esta figura que tenemos aquí. Y como veis, bueno, en la columna izquierda tenéis una serie de tipos ideales de itinerarios formativos, ¿vale? Con tipos ideales quiero decir que son itinerarios típicos, categorías que tienden a repetirse, categorías, digamos, que engloban diferentes trayectorias. Estos itinerarios estos itinerarios escolares, ¿vale? Es decir, los de la columna izquierda, resultan de una combinación de resultados escolares, tiempo de permanencia en el sistema educativo y actitudes ante la escuela, ¿vale? Los tenéis descritos detalladamente en la página 183, desde los itinerarios de más éxito, ¿vale? Que sería el primero que pone de excelencia, hasta los itinerarios de más rechazo o fracaso, si queréis, aunque me gusta poco la palabra, pasando por los itinerarios intermedios, ¿vale? Por otra parte, en la columna central tenemos una serie de trayectorias típicas de inserción laboral. La primera hace referencia a las trayectorias de inserción más rápida y exitosa en el mercado laboral, ¿vale? Mientras que en la segunda la palabra clave sería la tentativa. Es una trayectoria de aproximaciones sucesivas al mercado laboral hasta conseguir la estabilización, ¿vale? La tercera es similar a esta segunda, pero está más marcada por la precariedad, ¿vale? La diferencia con la segunda sería que en este caso esas aproximaciones sucesivas, en esas aproximaciones hay más dificultad para construir un currículum coherente, ¿vale? Y esas diferentes experiencias en el mercado laboral frecuentemente no son coherentes entre sí, por lo tanto no son acumulativas, ¿vale? No sirven para construir un buen currículum, un currículum coherente. Por eso esta trayectoria está más marcada por la precariedad.
Y finalmente tendríamos las inserciones erráticas. En estas la precariedad es aún mayor y persistente, prolongada en el tiempo. Al final se renuncia a un currículum ocupacional para encadenar cualquier trabajo que permita subsistir, ¿vale? Y aquí se modifican incluso las expectativas con respecto al empleo a la baja y se termina generando o se puede terminar generando una desafección hacia el mismo. Y finalmente, en la columna de la derecha, lo que nos muestra son los sectores en los que está segmentado o dividido el mercado de trabajo, ¿vale? Desde aquellos sectores que tienen más reconocimiento social y mejores condiciones laborales hasta los sectores más marginales y con peores condiciones, ¿vale? Lo tenéis también descritos en detalle en la página 184. Bueno, pues las flechas gruesas horizontales que tenemos lo que nos muestran son como 4 grandes itinerarios biográficos típicos, ¿vale? Que relacionan a su vez los itinerarios escolares con la inserción laboral y con la posición en el mercado de trabajo, es decir, las 3 columnas. Por ejemplo, el itinerario biográfico, digamos, menos exitoso, por decirlo de alguna manera, sería el último, el que parte de un itinerario formativo de rechazo a la escuela, tiene una inserción laboral extremadamente precaria o errática y termina estableciéndose en los segmentos más marginales del mercado de trabajo. Pero lo que sí que quiero que tengáis claro es que estas flechas no significa que los itinerarios biográficos estén determinados y sigan necesariamente esas 4 pautas, ¿vale? Por ejemplo, es posible tener un itinerario educativo de excelencia y, sin embargo, una inserción laboral de aproximaciones sucesivas o incluso de precariedad. Y ello, pues lógicamente, porque todo esto depende también de la situación del mercado de trabajo, ¿vale? Después de la crisis de 2008, pues muchos jóvenes con trayectorias escolares de excelencia han tenido una inserción laboral precaria y se encuentran en segmentos del mercado laboral secundarios, ¿vale? De hecho, podéis incluso pensar en vuestras propias trayectorias, de la gente que tenéis cercana, ¿no? Esto siempre es un ejercicio interesante de hacer cuando aprendemos sociología, pues hacer esas categorías, esas clasificaciones un poco también con la realidad que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, los símbolos con forma de estrella que veis ahí, según el autor del texto, representarían esos cambios y rupturas que inciden en los itinerarios con efectos positivos o negativos, de forma que se pueda pasar pues, de un itinerario escolar de excelencia a la precariedad, etcétera, bueno, lo que comentaba, ¿no? Por otra parte, las flechas verticales menos gruesas que encontramos en cada columna lo que harían referencia es al papel de las políticas públicas y de la acción de los gobiernos para transformar las posibilidades tanto de formación como de transición y para, obviamente, también regular el mercado de trabajo, ¿no? Para evitar precarización, desigualdad de oportunidades, etcétera. Porque, como se explica al final del texto, pues esto es una realidad en la que se puede intervenir más o menos y se puede intervenir de una forma más compensatoria, es decir, para tapar las deficiencias o de una forma más sistemática, más preventiva, etcétera. Bueno, también el triángulo de la segunda columna que tenéis ahí, ¿vale? Lo que quiere representar, aunque a mi modo de ver no es muy claro, es que algunas de esas inserciones laborales que están representadas en la segunda columna implican mucha precariedad, que son las que estarían en la base, y otras, las que están en el vértice superior, pues implican muy poca precariedad, ¿vale? Bueno, pues ahora voy a pasar a explicar muy brevemente algunos aspectos de lo que se denomina en sociología la transición de la escuela al trabajo, que en el libro aparece abreviado como TET, ¿vale? No ya desde el punto de vista biográfico, sino desde el punto de vista social, aunque obviamente algunos aspectos están, ambos aspectos están intrínsecamente relacionados, ¿no? Bueno, esta transición puede darse de forma acelerada o bien de forma ralentizada, ¿vale? Las transiciones aceleradas se producen en momentos de pleno empleo, por ejemplo, durante la expansión del sistema industrial, como se menciona en el manual, ¿no? En estos momentos los jóvenes sin apenas formación pueden incorporarse rápidamente al mercado laboral, aunque sus condiciones no sean muy buenas, y los jóvenes con más cualificación tienden a incorporarse a las empresas y pueden desarrollar carreras profesionales en ellas. Estos momentos de transición acelerada contribuyen de manera muy importante a las expectativas sobre el sistema escolar como vía de acceso. Perdón, es que he tenido un problema con el audio. No sé si me escucháis bien. Vale, ya está solucionado. En estos momentos de la transición acelerada, como decía, contribuyen de manera muy importante a reforzar esas expectativas sobre el sistema escolar, ¿vale? Y generan frustración para los jóvenes en otros momentos en los que las transiciones no son aceleradas, sino ralentizadas, ¿vale?
Estas transiciones ralentizadas tienen lugar en momentos de crisis del mercado de trabajo y cuando muchas veces coincide el aumento de la tasa de paro juvenil precisamente con momentos de expansión educativa y de prolongación del tiempo de estudios de los jóvenes, con lo cual se producen muchos desajustes y también muchas frustraciones, etcétera, etcétera. Esto sucedió, por ejemplo, en España y en otros países del sur de Europa, pues en los años posteriores a la crisis de 2008, como todos conocemos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, como señala Casals en el texto, estas transiciones no son momentos vacíos, ¿vale? No es un momento de paro o de no actividad que sucede entre los estudios y el empleo, que es cómo se ha tendido a pensar en estas transiciones y cómo se ha tendido a intervenir sobre ellas, sino que muchas veces, o sea, no muchas veces, sino que estas transiciones típicamente comienzan ya en los últimos años de estudio y se prolongan posteriormente ya durante varios, cuando el joven, las personas ya llevan varios años en el mercado de trabajo, ¿vale? Además, no son procesos lineales, sino que hay una gran diversidad de situaciones en la que puede haber diferentes cambios y movimientos, ¿no? Por ejemplo, retomar los estudios una vez que se habían abandonado, cambiar trabajo ajustando las expectativas al alza o a la baja, y más en un contexto de paro juvenil y de precariedad laboral como el de los últimos años, pues estas transiciones obviamente implican tomar muchas decisiones que tienen que ver también con los recursos y las posibilidades que tiene cada joven, ¿vale? Bueno, y finalmente, una reflexión breve, se tiende a pensar en la transición entre la escuela y el trabajo desde una perspectiva de la elección individual, valorando los aciertos o los errores individuales. Sin embargo, estas trayectorias no solo están marcadas por las elecciones y las posibilidades de formación, lógicamente, sino también y de forma fundamental por los condicionantes sociales de cada joven, su origen social, sus recursos, el capital económico que tienen, pero también el capital social familiar, ¿vale? Que condiciona los contactos y las posibilidades bueno, pues de establecer contactos y conexiones para entrar a buenos trabajos, ¿vale? Y por supuesto están marcadas también por la coyuntura económica y por las características del mercado laboral del contexto específico. Recordad siempre que pensar sociológicamente implica reflexionar sobre las biografías y sobre las relaciones sociales, situándolas siempre en sus contextos, teniendo en cuenta los factores del entorno social que inciden en ellas, ¿vale? Esa es la reflexión que yo os animo a hacer sobre estas transiciones, tanto vuestras como en vuestro entorno. Y bueno, pues con esto termino la presentación de algunos aspectos fundamentales de la unidad 5. Recordad que debéis leer el capítulo 7 del manual, el que está señalado en la guía docente, bueno, pues para poder preparar bien esta parte del temario, además de visionar este vídeo. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención.